En este video iniciaremos con lo que corresponde a secciones cónicas. Para esto vamos a hablar del lugar geométrico en el plano, sobre la ecuación general y el gráfico de la parábola, el círculo, la elipse y la hipérbola. El lugar geométrico se define como el conjunto de puntos del plano que satisfacen cierta propiedad geométrica. A esto lo que le llamamos como lugar geométrico, ¿de acuerdo? Una sección cónica o una cónica es una curva formada por la intersección de un plano con respecto a un cono recto doble. Entonces, nótese que tenemos lo que corresponde a una parábola, a un círculo. La parábola se forma si es el plano interseca de manera, por así decirlo, en diagonal a la parábola, al cono. Vean que origina la parábola. Si es un plano que es paralelo a la base, entonces es un círculo. Si es tenemos luego una elipse y luego tenemos una hipérbola, ¿de acuerdo? Luego de esto, entonces, definimos la parábola como sea f un punto y de una recta en el plano. Se define la parábola como lugar geométrico de los puntos P en el plano, tales que la distancia del punto P a F es igual a la distancia P a la recta D. Entonces vean que estamos hablando que la distancia de P a F es igual a la distancia de P a D. ¿De acuerdo? El punto F recibe el nombre de foco de la parábola y la recta D el de la directriz. Entonces tenemos los tres casos: cuando la parábola es vertical, cuando la parábola es horizontal y cuando la parábola es oblicua. Cuando es vertical, por así decirlo, se da sobre el eje X. Cuando es horizontal, se da sobre el eje Y. Y cuando es oblicua, podemos decirlo que particularmente está como inclinado, ¿de acuerdo? La ecuación canónica es esta que tenemos acá. Y menos k a la 2 es igual a 4c por x menos h, ¿de acuerdo? Donde particularmente el c, en este caso, tiene que ser mayor que 0, que según es lo que tenemos acá, según la gráfica. Tenemos el vértice que está dado por las coordenadas h, k. El foco, que es h más el valor de c, es igual a k. Vean que a partir entonces de la ecuación canónica, yo ya puedo empezar a desplazar o encontrar los valores en particular. La directriz, que es particularmente podríamos decirlo que va a ser x igual a h menos c, y el eje de simetría va a ser y igual a k, que es lo que yo tengo por acá. Y esto en este caso es una parábola horizontal. Luego de esto tenemos la otra ecuación canónica cuando abre sobre el eje x negativo, que es horizontal. Vean que la ecuación canónica es y menos k a la 2 es igual a 4c por x menos h. Aquí el c es negativo. Nótese que cuando abre hacia el eje x positivo, el c es mayor que 0. Cuando es negativo, abre entonces sobre el x negativo. El vértice sale de la ecuación canónica, igual que el foco, la directriz y el eje de simetría. Cuando abre, ahora más bien hacia y positivo. Nótese que aquí en particular el eje de simetría es el que cambia. Nótese que en los dos anteriores, cuando abre sobre x, el eje de simetría es y igual a k. ¿De acuerdo? Pero o mejor dicho, cuando abre hacia y, nótese que aquí entonces va a ser x menos h a la 2 es igual a 4c y menos k, donde el c es mayor que 0. La directriz cambia ahora sobre y el eje de simetría va a ser sobre x. Cuando abre hacia y negativo, el c es menor que 0, pero sigue manteniéndose las propiedades que vimos anteriormente. Características importantes: horizontal, x positivo o negativo; vertical, si y es positiva o negativa; tiene un vértice; tiene el punto de apertura, que es el C; el foco, recta directriz; eje de simetría, que pasa por el vértice, el foco y corta la directriz; y tiene un lado recto, que va a ser el valor absoluto del 4 por C. El círculo, que es lo que comúnmente ya hemos estado familiarizados nosotros, que es la ecuación que tengo acá, sea C un punto en el plano coordenado, sea R un número real positivo o arbitrario. Se define el círculo con centro C y radio de R como lugar geométrico formado por los puntos P, X, Y, cuya distancia C es igual a. Entonces de aquí tenemos que esta es la ecuación canónica a partir de un centro dado del círculo, que es x menos h a la 2 más y menos k a la 2 es igual a r a la 2. La elipse
es el lugar geométrico formado por dos puntos del plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos F1 y F2 de ese plano es constante, es decir que tenemos dos veces la constante. Los puntos F1 y F2 reciben el nombre de focos de la elipse, ¿de acuerdo? Nótese que en este caso tenemos una elipse vertical, una elipse horizontal y una elipse oblicua. Estos son los tres casos de elipses, ¿de acuerdo? Tenemos la ecuación canónica, que es esta que tenemos acá, que es x menos h a la 2 entre a a la 2 más y menos k a la 2 entre b a la 2 es igual a 1. Vean que cumple ciertas características, que su centro es h, k, sus vértices van a ser h más menos a, k, hacia acá, el foco. Tenemos ciertas condiciones en particulares para la elipse horizontal, ¿de acuerdo? Cuando es una elipse vertical, vean que aquí entonces se sigue manteniendo la ecuación canónica, solamente que nótese que la horizontal, la primera fracción es a cuadrado. En la canónica, cuando es vertical, la primera fracción que involucra el x menos h a la 2, en lugar de una a la 2, es un b a la 2, ¿de acuerdo? Aquí están las características como tal. Y entonces ven que tiene estas características en particular. Luego tenemos la hipérbola, que es el lugar geométrico formado por los puntos P del plano, cuya diferencia positiva de las distancias a dos puntos fijos F1 y F2 de ese plano es constante. Es decir, que nótese que en particular la elipse es la suma, la hipérbola más bien es la resta, ¿de acuerdo? Y donde F1 y F2 son los focos de la hipérbola. Nótese que estas son las figuras de la hipérbola. Tenemos una hipérbola vertical, una hipérbola horizontal y una hipérbola oblicua, ¿de acuerdo? De aquí entonces tenemos la ecuación canónica, que es x menos h a la 2 menos y menos k a la 2 entre b a la 2 es igual a 1. Aquí están las características y sus asíntotas, ¿de acuerdo? Este caso es cuando es horizontal, cuando es vertical, nótese que más bien aquí cambiamos. Nótese que cuando es horizontal es x menos h a la 2 entre a la 2. Esa es la primera fracción. Cuando es más bien horizontal es y menos k a la 2 entre a la 2. ¿De acuerdo? Particularmente estas son las características que tenemos que tomar en cuenta. Entonces estas serían las secciones cónicas que vamos a estar trabajando. Es importante que tomen en cuenta las ecuaciones canónicas de cada una de estas secciones cónicas para el siguiente video.